las protestas en Ottawa. Hace 3 semanas ya se organizó un llamado Convoy de la Libertad formado por cientos de camioneros en Canadá porque estaban enfadados a raíz de un mandato de vacunación puesto por el gobierno canadiense para los camioneros que cruzan la frontera a territorio estadounidense. Esto despierta la ira de todos aquellos camioneros que no se han vacunado y algunos que se han vacunado también porque tienen compañeros que no quieren y son empáticos y pues les apoyan, pero generalmente menos del 20% de todos los camioneros de Canadá que no están vacunados, porque más del 80% sí que lo están. Aparte, el mayor sindicato de camioneros de Canadá se opone a este Convoy de la Libertad y a esta manifestación porque estaban de acuerdo con las medidas. Entonces, desde distintas partes de Canadá se organizan para ir a la capital, a Ottawa. Y se han quedado ahí estancados, manifestándose, tocando la bocina por las noches, hogueras, que de hecho la alcaldía de Ottawa ha tenido que prohibir las bocinas. Estamos hablando de una manifestación toca huevos, pero no muy generalizada. Hemos visto esvásticas, que eso es una minoría, pero es importante recalcar que sí que se han visto esas imágenes. No significa que todos los camioneros sean de extrema derecha. Entonces, como digo, a lo largo de varias semanas, la policía de Ottawa no está a la altura de las circunstancias. De hecho, ha dimitido hoy el jefe de policía de Ottawa porque primero empieza con ese convoy de la libertad de distintos camioneros que llegan desde otras partes de Canadá y luego, ya una vez en Ottawa, se suman a ellos miles de otros manifestantes que están en contra de las restricciones de COVID. Empiezan a producirse bloqueos en los principales puntos de acceso de Canadá y Estados Unidos. Aquí es cuando ya la cosa pasa al siguiente nivel, porque no solo estás afectando a Ottawa y a los vecinos de Ottawa y a los pequeños negocios de Ottawa, sino que estás ya yéndote a algo más generalizado que es la economía canadiense. Eso lo que ha provocado es que algunas plantas de fábricas de automóviles hayan tenido que parar durante varios días. Lo que provoca es una disrupción bastante importante de la cadena de suministro. Y esto tiene implicaciones no solo sobre esas compañías que han perdido millones de dólares en los últimos días, sino también sobre los trabajadores que dejan de percibir su salario porque no van a trabajar. Esto en Estados Unidos es lo que pasa cuando no tienes una red de seguridad laboral importante legislada. Ahora finalmente lo que ha ocurrido es que la policía ha sido capaz de aplacar las protestas y sobre todo desbloquear esos puntos de acceso a Estados Unidos. Se ha restablecido el tráfico en puentes como el Ambassador que conecta Windsor con la ciudad de Detroit, pero todavía se sigue produciendo las manifestaciones en Ottawa. ¿Qué es el último así acontecimiento polémico? Están hablando de una ley que ha promulgado Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que se llama The Emergencies Act. Es la primera vez en la historia de Canadá que se promulga esta ley, que lo que permite es que el Ejecutivo tenga mucho más poder para tomar decisiones sobre la vida pública en Canadá y esto les permite pues cancelar protestas, mandar toques de queda, bloquear los viajes entre un punto a otro. Esto puede ser una afrenta potencial bastante importante contra los derechos civiles de los canadienses. Justin Trudeau ha dicho que va a tener bastante cuidado con cómo lo usa, que no va a usar a los militares, pero aún así la preocupación es evidente. Estamos todavía pendientes un poco de qué implicaciones reales va a tener esta ley de emergencia, que por cierto, una parecida la usó el padre de Justin Trudeau cuando era primer ministro varias décadas en el pasado, pero era una diferente, estaba pensada para tiempos de guerra y en este caso se adaptó para que no fuera tan bestia, pero en cualquier caso, como digo, es la primera vez que se usa, pero de alguna forma la segunda y el primero que la usó fue el padre de Justin Trudeau. Ahora estamos muy pendientes de qué implicaciones tiene esta Emergency Act, pero luego por otro lado también el dinero y la posible propagación de estas protestas. Lo del dinero lo digo porque a lo largo de estas últimas semanas hemos visto campañas de financiación de estas protestas, ¿no? Ha llegado dinero a esos manifestantes para que siguieran protestando. Esas campañas de financiación se han bloqueado tanto en GoFundMe como en GiveSendGo, que son dos páginas distintas, porque así lo ha pedido el gobierno canadiense, porque decía que al final esas protestas lo que estaban generando era violencia y problemas económicos, disrupciones y tal. Pero claro, el tema interesante sobre esa financiación es que la mitad del dinero aproximadamente, y esto según el gobierno canadiense, estaba llegando desde Estados Unidos. ¿Por qué cuento eso? Porque significa que hay también un interés bastante bestia en Estados Unidos por generar este tipo de descontento y que luego se contagie aquí. Ese es el mayor miedo por parte de la administración de Biden, que haya un efecto contagio de estas manifestaciones y por supuesto es el interés mayor de los grupos de la derecha y de los republicanos en Estados Unidos, ¿no? De cara a unas elecciones que tenemos el próximo mes de noviembre. Estamos pendientes de grupos de Facebook y de grupos de Telegram donde se está hablando sobre la posibilidad de llevar a cabo estas manifestaciones o incluso estos bloqueos fronterizos o bloqueos de la cadena de suministro. Se habían establecido la fecha del 5 de marzo como posible día en el que se produzcan estas manifestaciones, pero está todo muy en el aire todavía, así que yo estaré pendiente para ver cómo evoluciona la situación, pero va a ser sin duda unas cuantas semanas interesantes desde el punto de vista de la actualidad.